para ampliarnos más la perspectiva sobre este tema, saludo a Ciro Murayama, consejero electoral del INE. Muy buenas noches, Ciro. Hola Sandra, qué gusto estar en tu espacio. Buenas noches. Gracias por tomarnos la comunicación para hablar de este tema y de esta recomendación en donde se menciona y se analizan hechos que ocurrieron ya entre 1951 y 1965. Sin embargo, hoy las condiciones en las que se llevan a cabo las elecciones en México son muy distintas. El panorama es muy distinto. ¿Consideras que hay punto de comparación? De ninguna manera, pero hay problemas previos. La Constitución, en su artículo 102, apartado B, que es donde crea la figura de las comisiones de derechos humanos, expresamente dice que no pueden ser parte de la materia electoral. Es decir, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos está violando una disposición expresa de la Carta Magna al invadir un terreno que tiene prohibido. Primer hecho gravísimo, que un órgano constitucional autónomo viole la Constitución de manera tan nítida, tan flagrante y tan irresponsable. Dos, como bien señalan ustedes en su nota, la recomendación es un análisis a partir de hechos que ocurrieron entre 1951 y 1965. El INE nace en 2014. ¿Cómo el INE puede tener alguna responsabilidad por cosas que ocurrieron 60 y tantos años antes de que existiera? Es un absurdo conceptual, jurídico, histórico, de una proporción enorme, gravísima. Y tercero, el comunicado que ahora leías usa términos como el siguiente, que el INE ha practicado sabotaje a la voluntad popular. Y lo dice sin analizar una sola decisión, un solo acto del INE. Es decir, parece el pronunciamiento de un comité de lucha estudiantil radicalizado, pero no es eso, no es de un grupo enajenado, es de un órgano constitucional autónomo, y eso hace todavía más grave el hecho. Esta recomendación, con todas estas deficiencias, se le dio a conocer al INE en junio pasado, y el INE respondió ya a la comisión diciéndole: ojo, no tienes facultades constitucionales para meterte a la materia electoral, hablas de temas que no tienen que ver con el trabajo del INE, y lo que recomiendas que debe hacerse, que es tener respeto al voto, ya lo tiene México. Se han dado múltiples reformas constitucionales y legales después de 1965 que hoy nos permiten garantizar el derecho al voto. El INE le respondió de manera muy clara, comedida y contundente, y meses después, hasta el día de ayer, justo ahora que se está discutiendo la posibilidad de una reforma electoral, la comisión lanza este ataque mediático Nuevamente. contra el INE en plena ola de embestida gubernamental hacia la autoridad electoral. Entonces, pues yo lamento mucho que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, un órgano tan importante, se preste a estrategias de golpeteo del poder hacia el INE. Es que, como bien dices, llama mucho la atención del momento en el que se hace esta recomendación y bajo el contexto en el que se menciona, porque son hechos que no tienen nada que ver. Si comparamos la realidad de las elecciones hoy en México, es otra comparada con la de los años antes mencionados. Justamente te iba a preguntar si la CNDH puede hacer este tipo de recomendaciones o por el contrario tiene una prohibición constitucional, que ya quedó muy claro. Y te preguntaría entonces, en tu opinión, si la CNDH pierde ya, al hacer este tipo de recomendaciones, pierde el rumbo de lo que realmente le concierne, como es la extrema violencia que está viviendo nuestro país todos los días, y también permaneció callada ante el hecho o el tema de la militarización tan discutido en las últimas semanas, los últimos meses. Mira, yo podría compartir lo que me planteas, pero como autoridad electoral no quisiera yo meterme a una disputa de descalificación de lo que ha hecho y dejado de hacer la comisión.
Lo que sí creo que debemos de valorar es la importancia de que los órganos constitucionales autónomos, como son el INE y la propia comisión, hagan su tarea. Es decir, ¿qué diferencia hay entre un INE que ha reivindicado su autonomía, su independencia y que está organizando todos los años elecciones limpias, sin problemas postelectorales, permitiendo que la gente vote en secreto y en libertad? Ese es el papel del INE, no plegarse al poder. El INE no es parte de la oposición, pero no está al servicio de los intereses del gobierno en turno para perpetuarse en el poder. Me parece que la comisión está siendo un ejemplo, triste ejemplo, pero elocuente ejemplo, de lo que puede pasar si perdemos a los organismos autónomos, si estos Así es. organismos renuncian a su misión y se vuelven serviles al poder presidencial. Creo que es un ejemplo muy triste y muy lamentable. Y por eso desde el INE tenemos la convicción de reivindicar nuestra independencia, nuestra imparcialidad y nuestra autonomía. Y esta convicción pues nos ha llevado a estar viviendo un conjunto de ataques que son visibles, palpables ante la opinión pública. Esta misma embestida de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos pues es una muestra más de cómo una institución autónoma incomoda a quien no entiende que el poder en democracia es poder acotado, es poder limitado por la Constitución, es división de poderes. Y bueno, pues creo que es muy importante que en las próximas semanas y meses demos seguimiento a este proceso y no pongamos en riesgo la autonomía del INE. Imaginemos un INE que sea tan sumiso al poder como lo está haciendo la Comisión. ¿Cuál sería el papel del INE en las elecciones presidenciales de 2024? ¿Quién podría tener confianza en las elecciones si el árbitro es Es casi juez un y parte. porrista, si se vuelve un porrista en una de las graderías de uno de los equipos? Pues pierde todo su sentido y su misión. Entonces, entendamos que el INE es un patrimonio de las mexicanas y de los mexicanos que se construyó durante muchos años de lucha democrática y no podemos permitir que se extravíe esa autoridad que garantiza el voto libre y secreto. Así es, ni su autonomía tampoco. La importancia de estos organismos autónomos precisamente para que permanezca una democracia en nuestro país. Muchísimas gracias. Te agradezco, Ciro Murayama, consejero electoral del INE, estos minutos para el financiero Bloomberg. Muy buenas tardes.